Tercer punto del orden del día, señor secretario. Enseguida, señor presidente. 3. Informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia y a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que regulan la revocatoria del mandato. Procedo con la lectura del informe correspondiente, señor presidente. Quito, a 23 de marzo de 2011, oficio número AN-CEGADCOT-186-2011, señor arquitecto Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional, presente. Señor presidente, la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio se permite poner en su conocimiento y por su intermedio al Pleno de la Asamblea Nacional el presente informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que regulan la revocatoria del mandato. Antecedentes. Mediante oficio número 297-RBAN-011 de 11 de enero de 2011, la asambleísta Rocío Valarez Ordóñez, con el respaldo de varios asambleístas, presentó el proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social y a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia. Igualmente, con oficio número AN-DNB-028-2011 de 11 de enero de 2011, la asambleísta Nivea Vélez Palacios, con el respaldo de varios asambleístas, presentó el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Conmemorando número SAN-2011-0097 de 12 de enero de 2011, suscrito por el doctor Francisco Vergara, dirigido al presidente de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, doctor Virgilio Hernández Enríquez, se pone en conocimiento la resolución del Consejo de Administración Legislativa, CAL, de la misma fecha, mediante la cual se califican y remiten dos proyectos de ley sobre reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de Democracia, y Ley Orgánica de Participación Ciudadana y a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, presentados por las asambleístas Rocío Valarez Ordóñez y Nivea Vélez Palacios, respectivamente. Disponiendo que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, con el carácter de urgente, analice conjuntamente los dos proyectos y en el menor tiempo posible presente un solo articulado para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, según lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, iniciándose su tratamiento a partir del 12 de enero de 2011. Con fecha 7 de febrero de 2011, a través de oficio número AN-CEGA-DCOT-175-11, la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, remitido al señor presidente de la Asamblea Nacional, arquitecto Fernando Cordero Cueva, remite el informe para primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de Democracia y a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que regulan la revocatoria del mandato. En sesión número 89 del Pleno de la Asamblea Nacional del jueves 10 de febrero de 2011 se debatió en primer debate el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de Democracia y a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que regulan las revocatorias de mandato. Comisiones generales recibidas. Con fecha miércoles 16 de marzo de 2011, se recibe en comisión general a la presidenta y a la vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, quienes acudieron atendiendo a la invitación realizada por la comisión. Sistematización y análisis de las observaciones. Hasta la fecha de realización del presente informe, presentaron observaciones al proyecto de ley las siguientes asambleístas: Saruca Rodríguez, Félix, Washington Cruz, Plaza, Silvia Salgado, Marisol Peñafiel, Rocío Valarezo, Ordóñez, Guido Vargas Ocaña, Alfredo Ortiz Cobos, María Soledad Vela, Rafael Dávila, Armando Aguilar, Gabriel Rivera López, Mauro Andino, Yandri Brunner Ardila, Henry Cuji Coello, César Montúfar, Tomás Ceballos, Alex Remache, Carlos Samaniego, Clever García, Omar Juez, Fernando Bustamante, Mercedes Dimitrich y Ángel Vilema. Adicionalmente, se receptaron observaciones de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador y del Tribunal Contencioso Electoral. Todas las observaciones del presente proyecto de reforma, así como las propuestas normativas, se anexan al informe en la matriz realizada por el equipo asesor designado por la Comisión. Las diversas observaciones contenidas con la matriz respectiva fueron agrupadas para su consideración y estudio por parte de la Comisión en los siguientes ejes. 1.
constitucionalidad del proyecto de ley con el artículo 105. Durante el primer debate, el asambleísta Mauro Andino realizó una reflexión sobre el alcance de la expresión no, comillas, no inferior, comillas, a los porcentajes citados en el artículo 105 de la Constitución. Como un posible límite a los cambios que puedan ser realizados a la norma legal relativa a materia electoral y de participación ciudadana. La lectura directa del texto constitucional parece expresar que si los constituyentes hubieran deseado establecer que los porcentajes sean del 10% y o del 15%, se habría omitido la frase, comillas, no puede ser inferior, comillas. El texto del artículo 105 debe leerse en relación con el artículo 11, numeral 4, el cual dispone que ninguna norma jurídica podrá limitar el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. La Comisión sostiene que el artículo en materia de este análisis no modifica la norma constitucional, por el contrario, desarrolla su contenido en las disposiciones legales que permiten perfeccionar y ampliar su ejercicio, mediante el incremento del porcentaje de respaldos y el establecimiento de varios requisitos para impulsar los procesos de revocatoria del mandato. Al mismo tiempo, la Comisión plantea que las normas del proyecto de ley reformatorio constituyen una síntesis legislativa de los diferentes derechos reconocidos de la Constitución, de una parte el derecho a la revocatoria del mandato y de otra el derecho al debido proceso por parte de las autoridades. La norma debe constituir un punto de equilibrio que no limite el derecho de la ciudadanía ni el derecho a la defensa de las autoridades. En lo que se refiere al artículo 427 de la Constitución, que dispone, comillas, las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución. En caso de duda, se interpretará en el sentido que más favorezca la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional, cierra comillas. La falta de desarrollo de la norma constitucional ha resultado discriminatoria para las autoridades de los gremios autónomos descentralizados de circunscripciones con una menor cantidad de electores, dado que los requisitos mínimos de firmas necesarias para iniciar los procesos de revocatoria de mandato se vuelven irrisorios. 2. Efectos de la sentencia 001-11-SIO-CC de la Corte Constitucional. La Asociación de Municipalidades del Ecuador presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad por omisión en contra de la Asamblea Nacional y del Ejecutivo con el argumento de que han incurrido en la omisión de desarrollar el precepto constitucional previsto en la disposición transitoria primera, inciso primero y numeral 3 del inciso segundo de la Constitución de la República que, comillas, ordena que el órgano legislativo en el plazo máximo de 120 días aprobará la, comillas, ley electoral, cierra comillas, y en 360 días aprobará la, comillas, ley que regule la participación ciudadana, cierra comillas. Luego de un amplio análisis jurídico constitucional, la Corte resolvió aceptar la demanda presentada por sus propios y personales derechos por el ingeniero agrónomo Johnny Ricardo Firmat Chan y en las consideraciones y fundamentos establece, comillas, que no cabe considerar que el legislador haya incurrido en una omisión legislativa, puesto que las leyes cuya inconstitucionalidad se demanda han sido debidamente aprobadas y publicadas, cierra comillas. Sin embargo, en la misma sentencia la Corte establece que existen vacíos en la normatividad legal cuando afirma, comillas, se determinó que el problema jurídico anterior hace referencia a una posible laguna generada por el legislador al haber omitido su deber de aprobar las leyes demandadas por el legitimado activo, contenidas en la disposición transitoria primera del texto constitucional dentro de los plazos establecidos en la disposición precitada. En aquel sentido, debido a la omisión legislativa, se tiende a crear un vacío que no ha sido subsanado por disposición normativa alguna, es decir, cuando hablamos de lagunas nos encontramos frente a un caso desprovisto de regulación, cierra comillas. Con estos y otros argumentos, la Corte en su sentencia niega la acción de inconstitucionalidad por omisión, pero establece que existen vacíos que deben ser subsanados, señalando también que existen contradicciones entre lo estipulado en el primer inciso del artículo 200 de la Ley Orgánica Electoral Código de la Democracia y el segundo inciso del artículo 27 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Estos argumentos justifican la necesidad de las reformas que se están planteando. Además, las reformas planteadas obedecen al mandato de la Corte en el numeral 2 de la sentencia que dispone, comillas, procesos que se encuentren debidamente calificados para la revocatoria de mandato a las autoridades de elección popular, hasta que la Asamblea Nacional regule los requisitos y procedimientos para hacer efectivo este derecho de participación, cierra comillas. Al respecto del numeral 2 de la sentencia constitucional, la Comisión consideró que el principio fundamental es el de irretroactividad de la ley, por lo cual los procesos iniciados se rigen por la ley vigente, por lo tanto, cumplieron el requisito de presentar las firmas del Consejo Nacional Electoral, continuarán con el mismo marco legal, para el efecto se incorpora una disposición transitoria. Sobre el uso del término motivación. Varias observaciones recibidas por la Comisión se refieren a la propuesta de, comillas, motivación, cierra comillas, que corresponde a la fundamentación con la cual los peticionarios solicitarían la revocatoria de mandato. Plantean que la expresión implicaría una calificación previa por parte de su autoridad del Estado.
la misma que sería inconstitucional puesto que no hay organismo público que tengan atribuciones de esta naturaleza, lo que conllevaría una clara limitación al derecho de participación regulado en el artículo 61, literal 6 de la Constitución de la República. Además, advierten sobre el riesgo de judicializar los procesos, por tanto se propuso utilizar otro término como justificativos o razones. Frente a estas observaciones, la Comisión consideró que utilizar el término motivación para designar a la fundamentación de la solicitud de revocatoria del mandato no implica limitación constitucionalidad alguna. Puesto que los ciudadanos deben conocer las razones por las que se proponen estos procesos, así como las autoridades, por disposición de la Constitución de la República, deben fundamentar sus actos en base a motivaciones, la ciudadanía para el ejercicio de este derecho debe igualmente fundamentar los motivos del mismo, lo cual no está sujeto a calificación de remedio alguno, sino del propio mandante. 4. Sobre la definición de promotor. Ante las inquietudes que se plantearon en el plenario de la Asamblea Nacional que proponen una definición clara de promotor de un proceso de revocatoria de mandato, se propone el siguiente texto, comillas, promotor es toda persona que solicite formularios para recoger los respaldos con el fin de impulsar procesos de revocatoria del mandato. En caso de que la iniciativa nazca de un colectivo o organización, esta deberá designar una persona que actúe en su representación, cierra comillas. 5. Sobre los promotores de calidad de autoridades electas. Varias observaciones plantean que es restrictivo de derechos no permitir a las autoridades electas que sean promotoras de procesos de revocatorias de mandato. La alternativa sería implementar sanciones para las autoridades que se inmiscuyan. La Comisión realizó un análisis constitucional sobre el tema y concluyó que a. En el segundo inciso del artículo 232 de la Constitución, esta dispone que, comillas, las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten sus servicios, cierra comillas. B. Esta disposición constitucional hace mención del principio que refiere al conflicto de intereses, por lo cual disponer en el proyecto de ley reformatoria del mandato una limitación para que los promotores de estos procesos no sean autoridades electas no es restrictivo de derechos, sino que impide que las autoridades que pueden ser beneficiadas por los procesos de revocatoria sean las promotoras de los mismos. En base a los argumentos señalados, la Comisión se ratifica en el texto propuesto en el informe para primer debate. 6. Desconsideración del Consejo Nacional Electoral. Se ha puesto en el debate la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral pueda actuar delegando sus funciones a las entidades desconcentradas. Al respecto, la Comisión considera que el Consejo Nacional Electoral cuenta con las disposiciones constitucionales y legales para funcionar desconcentradamente y de manera temporal. En el caso del Tribunal Contencioso Electoral, cuyos representantes fueron recibidos en Comisión General, expresaron la necesidad de ciertas reformas urgentes que permitan conocer y sancionar las infracciones relativas a personas que no acuden a votar, pues se hablaría de judicializar desde esta alta instancia a más de 3 millones de ciudadanas y ciudadanos. 7. Sobre el inicio del proceso revocatorio. De igual manera, en el primer debate se plantearon inquietudes respecto al inicio del proceso. La Comisión considera que el proceso inicia formalmente cuando la autoridad electoral califica positivamente los respaldos y demás requisitos para la convocatoria al pronunciamiento de la ciudadanía y concluye con la proclamación de resultados. También la Comisión considera que la solicitud y entrega de formularios para la recolección de respaldos constituye una fase preliminar que concluirá con la calificación de los mismos por la autoridad electoral. Ninguna de las actividades previas a la calificación de los respaldos se considera como inicio de un proceso. 8. Sobre la difusión y conocimiento ciudadano del proceso revocatorio. Respecto de las regulaciones a los medios de comunicación públicos, privados, la Comisión se ratifica en la vigencia del derecho a la ciudadanía a estar informada. Por lo tanto, es necesario disponer que el Consejo Nacional Electoral expida los reglamentos que garanticen el ejercicio y la aplicación de este derecho. En caso de incumplimiento de la obligación de facilitar espacios de información de la ciudadanía sobre los procesos de revocatoria del mandato, la Comisión propone que los responsables sean sancionados pecuniariamente por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones de acuerdo a las disposiciones de la ley correspondiente. Las regulaciones pertinentes constituyen un tema administrativo del CNE. Conclusiones. La Comisión debatió y acogió múltiples observaciones realizadas en el primer debate por las y los asambleístas, las mismas que se incluyeron en el presente informe. Por la importancia de las observaciones sobre la supuesta inconstitucionalidad respecto a los porcentajes de recolección de respaldo, de acuerdo al tamaño de la circunscripción electoral, aunque el criterio de la Comisión es el expresado anteriormente, consideramos necesario que este debate se analice y se tome resolución al respecto. Recomendación: por lo expuesto, la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio considera que el presente proyecto se enmarca dentro de la normativa constitucional
y su inclusión en la legislación es necesaria y conveniente para garantizar los derechos de las autoridades Asambleístas, electas por favor. Sí, continúe, secretario. Gracias. Y de la ciudadanía, por lo que permite presentar al Pleno de la Asamblea Nacional el presente informe para discusión y aprobación en segundo debate. Atentamente, Virgilio Hernández, presidente; Mayerly Vázquez, vicepresidenta; Diana Tamaín, asambleísta; Gina Godoy, asambleísta; Paco Moncayo, asambleísta; Paco Fierro, asambleísta; Paola Pavón, asambleísta; José Picoita, asambleísta; Andrés Rocha, asambleísta; Mary Bertuga. Hasta ahí el informe, señor presidente. El asambleísta ponente es el presidente de la comisión, Virgilio Hernández.